mañana de hoy vamos a estar considerando un texto en la Escritura que nos permite tener una visión correcta de por qué estamos viendo en el mundo las cosas que estamos viendo últimamente. ¿Por qué el pecado está avanzando? ¿Por qué tantas personas están justamente dando la espalda a Cristo? ¿Por qué tenemos el mundo violento que tenemos hoy? El pasaje que estaremos analizando hoy es 2 Corintios, capítulo 4. Estaremos viendo los versículos 3, 4 y 6. 2 Corintios 4, versículos 3, 4 y 6. No obstante, antes de dar lectura a la palabra, quiero que por favor me acompañen en oración, pidiendo la dirección de Dios en este tiempo. Oremos. Padre, tu iglesia bautista cristiana está reunida nuevamente por tu gracia. Gracias, Señor, porque nos has dado un excelente tiempo. Gracias, Señor, porque tú has ido preparando nuestros corazones para este momento, Señor. Ahora te pido que nos ayudes, Señor, que nos permitas entender con profunda claridad tu palabra. Permítenos, Señor, entender, comprender a qué tú nos has llamado y por qué nos has llamado. También desde ahora, Señor, me uno en oración a mi pastor Yadín, cuando oraba inicialmente por aquellas personas que aún no tienen a Cristo en sus vidas. Oramos por ello. Damos gracias inicialmente por la misericordia que tú has tenido para con nosotros, para cada uno de los creyentes, pero también oramos por aquellas personas que aún no han venido a tus pies, recordándonos a nosotros mismos que en un momento también de nuestras vidas estábamos alejados de ti. Pero por tu misericordia, Señor, tú nos has traído de las tinieblas a la luz admirable. 2 Corintios, capítulo 4, y permítame leer solamente los versículos del 1 al 6 para tener un poco el contexto más amplio. 2 Corintios 4, versículos 1 al 6, dice así la palabra de Dios: por el cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Como dije inicialmente, parece un poco pavoroso cuando tú prendes el televisor en las mañanas y ves las noticias, o aquellos que leen la noticia de manera digital o física. Muchos de nosotros a veces nos da taquicardia, tenemos temor, no queremos leer ni siquiera las noticias por lo que vemos día tras día. Violencia, robo, atracos, asesinatos incluso de personas en sus propias oficinas, con seguridad cerca de ellos. En otras latitudes del mundo también vemos cómo niños son masacrados en las escuelas por jóvenes adultos. Y muchos de nosotros que tenemos hijos, oramos e imploramos al Señor de que ese tipo de delincuencia no llegue a nuestros hogares y escuelas localmente.
adulterio, fornicación, robos, mentira, violencia y todo tipo de malestar en el mundo. Y nos preguntamos, ¿por qué pasa esto? Dios está en el trono, Dios está en el cielo, pero ¿por qué pasa esto? Muchos incluso dicen, y tratan de buscar una conjetura lógica. Si la iglesia está en la tierra y la iglesia está predicando el evangelio, y si más personas vienen a los pies de Cristo, consecuentemente deberíamos de tener un mundo mejor. Pero las personas no están viniendo a los pies de Cristo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Es que acaso el evangelio de Cristo ya no es relevante para nuestros días? ¿Es que acaso la lectura de la palabra y el conocimiento de la Biblia ya no impacta a los corazones? ¿Es que acaso Cristo no está llamando a las personas al arrepentimiento? ¿O posiblemente es que necesitamos vendedores de un evangelio sencillo para que pueda ser entendido? ¿Será que cuando se predica el evangelio desde los púlpitos, se está predicando un mensaje complicado que las personas no pueden comprender? ¿O acaso es que necesitamos predicadores elocuentes que con sus palabras puedan convencer a las personas? Justamente parte de estas acusaciones era de la cual se acusaba Pablo en el siglo I, por allá por los años 50 en la iglesia de Corinto. Falsos apóstoles habían ido a la iglesia de Corinto y habían indicado que Pablo justamente estaba enseñando un mensaje que no era el correcto. Él estaba un tanto distorsionando la verdad. Por lo tanto, la predicación de él no estaba siendo efectiva. Pablo decía lo siguiente, y esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, que ni su palabra, ni su predicación venía con palabras persuasivas de humana sabiduría, es decir, con una oratoria convencedora, sino con demostración del Espíritu y de poder. No obstante, los falsos maestros indicaban, tú estás enseñando un mensaje que no es correcto. Cada vez que tú enseñas de que las personas necesitan un Salvador, de que las personas están en pecado, de que las personas no están andando por caminos correctos, de que Cristo nuevamente vuelve y de que habrá un juicio final, ese tipo de mensaje duele en el corazón de las personas. Por lo tanto, se van de las iglesias. Algunos dicen, pues simplemente tenemos que quitar este tipo de mensajes de las predicaciones. A lo que justamente el texto que estamos considerando hoy nos enseña que no debe ser. Entonces la pregunta nuevamente es, si tenemos la palabra, ¿por qué los corazones no vienen a Cristo? El Señor Jesucristo lo dijo de esta forma. Juan capítulo 6, versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que le envió no le trajese. Por lo tanto, mis amados, cualquier tipo de actividad humana que trate de, fuera de la Biblia y de Cristo, traer a los corazones, es simplemente orgullo humano. Solo Dios puede traer a los perdidos a Cristo. Por lo tanto, el impacto del evangelio no depende de cuántos filósofos tengamos, no depende de cuántas personas con conocimiento tengamos. El impacto del evangelio está directamente asociado a Cristo y a su palabra. Por lo tanto, en la mañana de hoy, quiero que veamos 3 puntos principales que vemos en el texto que estamos considerando. Mi objetivo básico hoy es demostrarte a través de la palabra que lo terrible que estamos viendo en el mundo, la delincuencia y el pecado que estamos viendo, no es una deficiencia del evangelio. Es un efecto directo
de las almas que no vienen a Cristo. Quiero que veamos 3 puntos justamente principales en este pasaje. En primer lugar, quiero que veamos la obra de nuestro enemigo. En segundo lugar, quiero que identifiquemos a nuestro enemigo. Y en tercer lugar, quiero que veamos la debilidad de nuestro enemigo. Dicho lo siguiente, quiero que pasemos al primer punto del mensaje de hoy. Y quiero que veamos en primer lugar justamente cuál es la obra de nuestro enemigo. Pablo indicaba claramente en el siglo I lo siguiente: si nuestro evangelio está encubierto, si no se entiende, si no se comprende, entre los que se pierden está encubierto. Por lo tanto, mis amados, la causa primaria de por qué muchas personas no vienen a Cristo es un efecto directo en el corazón del individuo. No por una deficiencia en la predicación de la palabra. No es porque el evangelio sea ineficaz. No es porque debamos de enseñar otro tipo de mensaje. Es la palabra de Dios. Y esta es la que debe ser predicada y enseñada. Las personas se pierden simplemente porque están ciegas espiritualmente. Y como consecuencia de ello, las personas rechazan a Cristo. Mira lo que dice nuestro Señor y Salvador en Juan capítulo 3, versículo 19. Él dijo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, refiriéndose a él, a Cristo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así que si el mensaje de Cristo no se comprende, si el mensaje de Cristo está oculto, si muchas personas aún se extravían, o como dice Pablo, si nuestro evangelio está encubierto, solo se pierde o solo está encubierto para los que están perdidos. En el idioma original, la palabra perder, que usa el texto aquí, se refiere a una condición directa de la persona que con conciencia y con intención rechaza la luz de Cristo. Es alguien que voluntariamente y a sabiendas se aparta del camino. Por lo tanto, lo que el verso aquí está enseñando es que si hay algunas personas que aún están andando de espaldas a Cristo, es por una condición directa de ellos, no por una deficiencia del evangelio. O como dice Romanos capítulo 2, versículo 5, es por la dureza de su corazón no arrepentido. Y estos, desafortunadamente, atesoran iras para el día de la ira. Por lo tanto, aquellos que están destinados a creer las mentiras de Satanás es porque de manera voluntaria rechazan a Cristo. Según de Tesalonicenses capítulo 2 lo dice de una forma sumamente clara. Y aquí está hablando del anticristo que viene en el futuro. Y miren la relevancia de este Señor y cómo Él va a afectar los corazones de muchos individuos. Porque ellos así lo van a querer. Según de Tesalonicenses capítulo 2 dice lo siguiente en el versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por la obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden. Él seducirá a muchos. Él turbará a muchos. Pero esos muchos serán justamente aquellos que están rechazando a Cristo. Sigue diciendo el texto, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Porque por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La ceguera espiritual solamente puede afectar a aquellos que rechazan
a Cristo de manera voluntaria. En estos textos que hemos visto encontramos justamente una verdad sumamente fundamental que quiero repetirle a ustedes. La impiedad de las personas, el avance del mal que tenemos ahora mismo, la perdición de las almas justamente corresponden a un deseo voluntario del individuo, no a una deficiencia del predicador, no a una deficiencia de la palabra de Dios. No es que debemos de adaptar la palabra de Dios al siglo XXI. Es una condición directa del corazón de las personas. Nuestro enemigo, que en poco momento vamos a descubrir quién es, está afectando justamente los corazones de muchas personas. Y está utilizando su influencia en diferentes medios. Así que, como un profesor de derecho una vez me enseñó, si tú quieres ganar un juicio, tienes que conocer bien a tu enemigo, tu contrincante, el abogado contrario. Así que, visto esto, mis amados, quiero que veamos ahora mismo cuál es la identidad de este enemigo al cual Pablo justamente se está refiriendo aquí en el texto cuando habla de el Dios de este siglo. Ahora, quiero que tomes en cuenta que la palabra Dios aquí está en minúscula. En muchos textos de la Escritura, cuando habla de Dios, el Dios verdadero, lo pone con D mayúscula. En nuestras versiones, cuando habla de un Dios falso, lo coloca con D minúscula. Ahora, quiero que vea en tu Biblia que justamente esta palabra Dios está en minúscula. Según de Corintios capítulo 4, versículo 3 dice, como los que se pierden, ellos son los que están impactados por este enemigo. Es decir, los incrédulos, que es un término sinónimo. Perder a incrédulo, aquí el texto justamente lo pone como sinónimo y le llama directamente el Dios de este siglo. ¿Y quién es este ser maléfico que la Biblia describe como el Dios de este siglo? ¿Quién es él? Hay varios textos en las Escrituras que nos permiten determinar quién es este ser. ¿Quién es este ser? ¿Quién es él? Y cómo justamente puede ser combatido. No por fuerzas humanas, no por obras del ser humano, pero sí por Dios. Según de Corintios capítulo 4, versículo 4, el texto que estamos considerando hoy dice que Él es el Dios de este siglo, refiriéndose al gran poder que Él está ejerciendo en el mundo actual y temporalmente. Primera de Crónicas capítulo 21, versículo 1, lo llama como Satanás. En hebreo es Satán, que quiere decir el adversario, el opositor. Y se refiere justamente al papel antagónico que tiene este ser en contra de Dios y los seres humanos. Mateo capítulo 12, versículo 24 lo llama Belcebú, término que significa príncipe y asociado directamente con una falsa deidad en Ecrón. Según de Corintios capítulo 6, versículo 15, lo identifica como Beliar, un término hebreo que significa un canalla, un alborotador, un impío, un inútil. Apocalipsis capítulo 9, versículo 11 lo llama como Abadón, cuyo término hebreo está asociado directamente con la muerte y con la destrucción. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 lo llama como el acusador. Y aquí está asociado directamente al trabajo y ministerio que tiene este ser día tras día ante el trono de Dios, acusando a los creyentes por la falta de los creyentes. En muchos otros textos de la Escritura se le llama espíritu mentiroso, estrella, hombre fuerte, homicida, león rugiente, Lucifer, maligno, mentiroso, padre de mentira, príncipe de la potestad del aire, príncipe de los demonios, príncipe de este mundo, el tentador y muchos otros términos. Quiere decir que este enemigo silencioso es Satanás, el enemigo de nuestras almas. ¿Y el trabajo directo que él realiza? ¿De qué manera él actúa? No es tratando de darle temor a las personas, sino más bien cegando el entendimiento de los individuos. Y él actúa, como dije inicialmente, de diferentes formas y de diferentes maneras. Muchas de estas
obviamente efectiva. Una forma común que él actúa directamente es tratando de influenciar en nuestros sistemas educativos, colocando programas de educación contrariamente a lo que la Escritura dice. Muchos de ustedes conocen que justamente ha sido la intención de Satanás a través de los gobiernos y a través de las personas que están de parte de él, colocar en los currículums de nuestros pequeños niños obras y material pornográfico de tipo homosexual, con el objetivo directo desde pequeños ellos estén asociados a este tipo de perversidad y actos vergonzosos, para que a medida que vayan creciendo, ellos se sientan cómodos con este tipo de situación. Otra forma en la cual actúa es justamente a través de la falsa ideología de género. Desafortunadamente, no pudieron buscar otro mes en el año que utilizar justamente para el famoso orgullo gay, que es junio, año en el cual muchos de ustedes cumplen año hoy. Mes. Pero muchos olvidan las consecuencias directas de apadrinar este tipo de actividades. Será bueno que aquellos que se sienten comprometidos con esta causa y apoyar el orgullo y apoyar a las masas caídas y apoyar a las minorías, revisen bien la Biblia, lo que dice el Señor contra esto. Muchos dicen que al final del día Dios nos ama a todos y tú puedes venir con tu pecado y tú puedes vivir con tu pecado y tú puedes continuar con tu pecado. De hecho, desafortunadamente hay muchas iglesias que en estas fechas colocan banderas, no aquí en República Dominicana, gracias al Señor, esperemos que no pase. Pero hay muchas iglesias en Estados Unidos que también colocan la bandera del arco iris de Dios. Aquel arco iris que Dios colocó para recordar no destruir la tierra con un diluvio. Es justamente el símbolo que muchas de estas personas han utilizado para impulsar su orgullo. Es bueno que aquellos que son orgullosos veamos lo que dice la palabra justamente en este punto. El libro de Romanos capítulo 1, y voy a leer algunos textos, versículo 16, dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto que hemos visto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, lesbianismo. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, homosexualidad. Y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. Ahora, mira con detalle lo que dice el versículo 32 de Romanos capítulo 1. ¿Quiénes? Habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Si algunos dicen que la Biblia no tiene un mensaje claro, creo que debería de revisar nuevamente su posición y volver a leer este texto. Claramente Dios está en contra de la homosexualidad. Lo llama un acto vergonzoso, un acto completamente que el Señor repudia. ¿Es pecado la homosexualidad? Sí, es pecado la homosexualidad.
No importa los paños tibios que querramos ponerle. No importa cuántos gobiernos traten de apadrinar este punto. No importa cuántas personas se sientan comprometidas por los débiles. Es pecado y la iglesia debe llamarle pecado. No podemos cambiar el término. Es una condición del corazón del hombre y de la mujer. Y debemos de llamarlo como Dios le llama. Pero a pesar de todo esto, mis amados, a pesar de esto que hemos visto, y así vemos justamente a través de los siglos, uno de los ministerios más efectivos que el príncipe de las tinieblas, que el príncipe de la potestad del aire está ejerciendo justamente es colocando falsas enseñanzas en las iglesias. Muchos entienden que la salvación es justamente Cristo más las obras, Cristo más una persona, Cristo más el cumplimiento de un mandamiento, Cristo más un día específico de la semana. Pero ¿por qué los seres humanos nos empecinamos en complicar las cosas? De acuerdo con la Biblia, la ecuación de la salvación es simple. Solo Cristo es igual a salvación. No necesitas nada más en tu vida. Solo Cristo es la salvación. Nada más. No necesitas agregar nada más. No necesitas tus buenas obras para la salvación. Solo Cristo, nada más. Algunos son más bíblicos incluso y dicen que es necesario que tú te bautices para que seas salvo, ya que si no te bautizas pierdes la salvación. Déjame decirte lo siguiente: si eres de los que crees en esto y justamente te has bautizado con el único fin de ser salvo, sin conocer a Cristo, lamentablemente debo decirte que eres uno de aquellos que van para el infierno mojados, porque te meterás en una piscina, pero de igual forma tu alma se perderá. Solo Cristo puede salvar a las personas. No necesitas nada más. El bautismo, como enseñamos en esta iglesia, no es más que una evidencia pública de que tú has creído en Cristo Jesús como tu Salvador y Señor. Es un testimonio público. Pero el bautismo no tiene ningún efecto salvador en el ser humano. Muchos otros dicen que incluso para tú ser salvo, tú puedes tomar cualquier camino religioso, porque al final del día, si todos los caminos llevan a Roma, de la misma forma, todas las religiones llevan a Dios. Otra mentira enseñada. De acuerdo con Hechos capítulo 4, versículo 12, dice que en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Quién es? Cristo Jesús. Juan capítulo 14, versículo 6 dice lo siguiente, y es el Señor Jesucristo indicando: porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Solo Cristo es la salvación. Él es exclusivo. No los caminos religiosos, no tus buenas intenciones, no tus buenas obras. Solo Cristo es el Salvador. Nadie más. No necesitas nada más en esta ecuación. Pero a pesar de haber visto rápidamente cuánto poder tiene el enemigo de nuestras almas, muchos incluso tratan de asociarlo como una deidad que puede pugilar con Dios y hasta que le puede ganar el pulso a Dios. Es bueno que revisemos justamente la Escritura para determinar el poderío que tiene este Señor. No importa lo poderoso de Satanás, él ya perdió la batalla. Él es un enemigo caído. Él es un enemigo derrumbado. Él es un enemigo que no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Leyendo el libro de Job te das cuenta que justamente él no pudo tocar a Job si Dios no le dio el permiso. En el Nuevo Testamento tampoco él pudo zarandear a los apóstoles si no es que Dios le da el permiso. De la misma manera, él perdió la batalla en la cruz. Cuando Cristo murió y resucitó, él perdió la batalla en la cruz. Él fue vencido en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 13, lo dice de una forma clara.
Dice el texto: y vosotros, estando muertos en pecados, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La imagen que Pablo está proyectando aquí es justamente la que veía en el siglo I y antes de este tiempo. Cuando reyes perdían las batallas, ellos eran exhibidos públicamente en los caminos, para que todos los ojos vieran que ellos eran los perdedores. Fue lo que Cristo justamente hizo en la cruz del Calvario, con Satanás y con los ángeles caídos. No obstante haber visto estas verdades bíblicas, no obstante haber sabido de que Él justamente es un enemigo que ya perdió la batalla, debemos recordar que Él todavía está suelto. Él no está amarrado como algunos enseñan. Él tiene una sentencia que pesa sobre Él, pero la sentencia todavía no ha sido ejecutada. Así que Él está libre, Él está haciendo estragos y Él está justamente tratando de desbaratar la obra de Dios en todo momento. No obstante, en el futuro vemos que justamente Él será encarcelado y será completamente destruido. En el futuro Satanás será arrojado a la tierra durante la segunda mitad de la gran tribulación. Posteriormente Él será encerrado por 1000 años, que es lo que llamamos normalmente como el milenio, en el cual Cristo estará aquí en la tierra, reinando física y literalmente. El acusador de nuestras almas posteriormente será libertado y finalmente será sentenciado, destinado al lago de fuego de manera eterna, donde estarán el falso profeta y el anticristo 1000 años antes. Él es un enemigo sentenciado. Él es un enemigo que perdió la batalla, pero es un enemigo poderoso del cual debemos de cuidarnos. Es bueno tener eso en cuenta. El Dios de este siglo tiene influencia sobre los incrédulos, es decir, sobre los que se pierden. Y esto es lo que indica en el versículo 3 que vimos anteriormente. O como dice Tito capítulo 1, versículo 15, Él ejerce influencia sobre aquellas mentes y conciencias que están corrompidas. Los incrédulos son aquellos que forman parte de aquel innumerable grupo de personas que pasarán la eternidad sin Cristo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 lo dice de esta forma, y quiero que lo veas, mi amado hermano y amigo que me escuchas, si me ves. ¿Cuál es el destino de aquellos que adversan a Cristo? Ellos estarán dentro de todo aquellos grupos de personas que estarán junto con los cobardes, estarán juntos con los abominables y homicidas, estarán juntos con los fornicarios, con los hechiceros, con los idólatras, con los mentirosos. Todos tendrán parte en el lago de fuego. Es penoso todavía ver cómo personas, sabiendo la sentencia que tienen sobre sus vidas, optan de manera voluntaria de apartarse de Cristo. Es penoso ver cómo tantas almas se pierden día tras día, porque han colocado una condición en su corazón de no venir a Cristo. Es penoso ver cómo el infierno está reclamando almas y cuántas personas se pierden porque han preferido amar las tinieblas más que la luz. Cristo lo dijo de esta forma, de una forma clara y directa. Mateo capítulo 12, versículo 30 dice: el que conmigo no es, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. En pocas palabras, nadie puede estar tibio o neutral en este mundo. O tú estás con Cristo o tú estás en contra de Cristo. Mira cómo lo dijo el doctor Charles Hodge en 1850. No servir a Dios es servir a Satanás. No hay otra opción. Si Jehová no es nuestro Dios, lo es el maligno.
Es una gran verdad que hoy tiene relevancia todavía. O tú eres de los que estás con Dios, o tú eres de los que está en contra de Dios. O tú eres hijo de Dios, o eres hijo de tu padre, como dice la Escritura, el diablo. Son verdades duras de escuchar, pero son realidades que hay que pregonar. La Biblia claramente lo enseña y así debemos de predicarlo. Por lo que hemos visto, señores, en este pasaje, la ceguera espiritual entonces produce corazones incrédulos. Y por lo tanto el incrédulo no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras. El incrédulo no puede creer en la verdad del Evangelio, porque para él es locura. Necesita la asistencia directa de Dios. No obstante el poder, no obstante la autoridad, no obstante el dominio terrenal y temporal que tiene el enemigo de nuestras almas, él tiene una debilidad. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Su debilidad es Dios el Padre, es Dios el Hijo, es Dios el Espíritu Santo. 2 Corintios capítulo 4, versículo 6 lo dice de esta forma: Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ese texto enseña una verdad sumamente interesantísima que debemos de recordar. El incrédulo, el concepto de pecado no está reducido única y exclusivamente a los homicidas. No está única y exclusivamente reducido a las personas que perturban la paz. No está únicamente reducido a los ladrones. El concepto de pecado también está, o engloba también, aquellas personas que son moralmente correctas pero sin Cristo. Aquellas personas que gozan de una condición de bienestar y tranquilidad pero sin Cristo. Aquellas personas que se creen moralmente buenas pero sin Cristo. Toda aquella persona que no tenga a Cristo en su corazón, como lo enseña la Escritura, justamente tiene la condición de estar apartado de Dios y por lo tanto de pecado. Así que para que el Evangelio tenga un efecto directo en los corazones de estas personas, es necesario que ellos reconozcan a Cristo como Señor y Salvador. Es necesario que reconozcan al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Es directamente necesario que ellos tengan a Jesús en sus vidas. Mira cómo lo dijo Cristo en Juan capítulo 8, versículo 12. Que Él es la luz del mundo. Y el que le sigue a Él no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Pero ¿será verdad que aquellos que son moralmente buenos son pecadores? ¿Y será verdad que no existe una sola persona en el mundo que tenga una condición de libre de pecado sin conocer a Cristo? Mira cómo lo dice Romanos capítulo 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. No hay una limitación a una persona específica o a un grupo de individuos en concreto. Todos pecaron. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en esta condición, mis amados, no incluye a todos en un momento determinado de nuestras vidas. Aún los creyentes que estamos hoy aquí, en un momento de nuestras vidas estábamos apartados de Dios. Mira cómo lo dice Efesios capítulo 2, versículo 2. En un momento de tu vida tú también andabas en oscuridad. El texto dice que tú andabas siguiendo la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás,
El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero gracias a Dios que su misericordia nos alcanzó. Gracias a Dios que Él colocó en tu corazón fe salvífica y creíste en Cristo de manera genuina. Gracias a Dios que Él tuvo misericordia de ti. De esta manera, Dios te ha colocado a ti en una posición sumamente privilegiada, pero de mucho peso. Tú como miembro de la iglesia, que ya no tienes una condenación sobre tu cabeza. Tú como creyente, como persona que has nacido de nuevo, que estás reconciliado con Dios por medio del Hijo, que no irás a condenación. Sobre tus hombros pesa una gran responsabilidad y es predicar a Cristo, es enseñar a Jesús a otros, es ir donde están los perdidos y hablarle de tu Salvador. Esa es tu responsabilidad. Dios no te dejó en la tierra para que hicieras otra cosa diferente a la de enseñar a Cristo. Esa es una de tus funciones principales. Ahora, la pregunta que te hago, mi amado hermano, ¿estás tú cumpliendo con la comisión que Cristo te dio? ¿De manera consciente estás tú enseñando la Escritura? ¿Estás predicando a Cristo? ¿Estás instruyendo a otros en el camino de la salvación? ¿Estás compartiendo tu fe con otros? ¿Estás demostrando en el mundo que Cristo es tu Señor? Porque si no estás predicando, entonces no estás haciendo el mandamiento que Cristo te dejó. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 11. Aquí la Escritura dice lo siguiente: todo aquel que en Él creyere en Cristo no será avergonzado. Y hace la siguiente pregunta. Y hace la pregunta a ti ahora. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo podrán invocar aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cuán hermosos son los pies, tus pies, de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. ¿Estás tú dentro de este grupo de personas que están enseñando a Cristo a otros? ¿Estás compartiendo tu fe con tus hijos? ¿Estás compartiendo tu fe con tus familiares? ¿Estás compartiendo tu fe con tus compañeros de trabajo? Como veíamos hace unas semanas atrás con los jóvenes, cada uno de nosotros, cada uno como creyentes, somos misioneros de Dios en este mundo. No necesitamos que venga Mr. Smith a predicar como misionero. Estás tú aquí y tú has sido salvo por fe. Comparte tu experiencia con otros. Ilumina con tu luz a Cristo. Sé tú luz en este mundo perdido. Permite que otros vean a Cristo a través de tu vida. Mira lo que dice nuestro Salvador, justamente en Mateo capítulo 5, versículo 14. Vosotros, ustedes los creyentes, ustedes, Iglesia Bautista Cristiana, sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que entran a la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amado hermano, permíteme preguntarte nuevamente, ¿estás siendo tu luz? ¿Dónde estás? ¿Estás cumpliendo con la encomienda que el Salvador te dejó?
Si es así, te insto a que continúes haciendo la obra. Si no es así, te insto a que reflexiones en tu vida y comiences a predicar a Cristo. Esa es nuestra encomienda como iglesia. Por lo tanto, mis amados hermanos, Iglesia Bautista Cristiana, te pido en este momento que cierres los ojos y que te mantengas en oración por un instante. Ahora quiero llamar la atención justamente de todas aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Sabiendo ustedes que pesa sobre tu cabeza una sentencia de muerte, sabiendo tú que irás a condenación sin Cristo, ¿por qué andas de espalda del Señor? ¿Por qué duras tanto tiempo sin venir a Cristo? ¿Qué te impide venir a los pies del Salvador? El mundo ofrece placeres temporales. El mundo ofrece gozo que un día se acabará. Pero tu alma, ¿dónde estará? ¿Por qué quieres pasar la eternidad en condenación? La Escritura claramente enseña que hoy es el día de salvación. No mañana, no dentro de un año, no en 5 años. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Cristo te trajo. Hoy es el día que el Señor te ha colocado en tu televisor y estás viendo esta predicación. Él te trajo. Él te guió. Él te está colocando para que escuches su palabra y entiendas el mensaje claro de la palabra, del Evangelio. ¿Qué te impide venir a Cristo? Muchos creemos que venir a Cristo justamente se hace pesado y complicado porque hay que seguir una serie de rituales que no necesariamente todos siguen al pie de la letra. La Escritura es simple. Romanos lo dice de manera clara y diáfana. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confiesa a Cristo como tu Señor y Salvador y cree de manera genuina que Él está vivo. Él ahora mismo está extendiéndote de sus brazos de misericordia. No rechaces la oportunidad de venir a Cristo. No rechaces la oportunidad que Dios te dio. No lo hagas. No vayas a condenación de manera voluntaria. No estés tú colocado dentro de esta estadística de los incrédulos que pasarán la eternidad sin Dios. No rechaces de manera voluntaria al Señor. Arrepiéntete y ven a Cristo. Es posible que tengas vergüenza. Es muy normal. Todos pasamos por ahí, incluso yo. Pero es común. Solamente confiésale a Cristo tus pecados. La Escritura enseña que Él borrará todas tus transgresiones, no importa el color que sea. Su gracia salvífica te puede atrapar. Su compasión y misericordia aún pueden volcarse sobre ti. Tú puedes ser receptor de esa misericordia de Cristo. Abre tu corazón y ven a Cristo. Ábrele tu vida al Señor. No vaciles más. No rehuyas más. Ven a Cristo. Si esta ha sido tu oración y ese es justamente el deseo de tu corazón, y si así gustas, sin presión, puedes levantar tu mano y nosotros con gusto nos acercaremos a ti. Una de las funciones de la iglesia es justamente ayudar a aquellas personas que son nuevas en la fe, a enseñarles el camino, a enseñarles a estudiar la Escritura. Si el deseo de tu corazón genuinamente es aceptar a Cristo, venir a Cristo, con gusto nosotros podemos ayudarte. Si tu corazón definitivamente se abrió al Señor,
La Escritura dice que justamente hoy hay gozo en el cielo. Permítenos ser partícipe de ese gozo. Si así no quieres y prefieres mejor reunirte con aquella persona que te trajo, con gusto hazlo. O puedes al final del servicio reunirte con uno de nuestros pastores o uno de los diáconos e indícales que tú aceptaste a Cristo de manera gozosa y voluntaria. Ven a Cristo. No vaciles más. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de escuchar nuevamente tu voz, tu palabra. Gracias, Señor, por los corazones que tú has traído al día de hoy al templo. Gracias, Señor, porque el evangelio de la reconciliación está vigente y es poderoso. Gracias, Padre, porque si hay un alma en este templo o a través de las redes sociales o de la forma que fuese, escuchó el mensaje y se arrepintió, gracias, Señor, porque tú tuviste misericordia y compasión de esa persona. Gracias, Señor, porque tú nos has dado un día más de vida. Y gracias, Señor, porque Cristo sigue trabajando en nuestros corazones. Permítenos, Señor, ser realmente luz en este mundo. Danos, Señor, la convicción de alcanzar a otros. Permítenos, Padre, ser portadores de la luz del evangelio de Cristo a aquellas personas que aún no te conocen. Coloca en nosotros, Señor, una carga enorme por las almas perdidas. En Cristo Jesús te lo rogamos y lo pedimos. Amén.